Nuestro espacio Hablemos Clara. Hoy en Buen Día recibimos a Esteban Dieste. Es arquitecto y director de la Fundación Dieste. 3 de las obras de su padre fueron reconocidas monumentos históricos. La Iglesia del Cristo Obrero es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estamos muy cerquita de celebrar el primer año del ingreso del nombre de Dieste al Patrimonio Mundial de la Humanidad. O sea que queríamos celebrarlo, Esteban, por eso te convocamos. Creo que para la familia, pero para el Uruguay es un orgullo el reconocimiento, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, buen día. Gracias. Me consta de todo el trabajo, bueno, hemos seguido, te consta muy de cerca todo este proceso y bueno, creo que finalmente para lo que es la arquitectura, lo que es el trabajo del ingeniero Dieste, era un paso que todos estamos esperando, ¿no? Sí, de algún modo sí, fueron unos cuantos años de trabajo, sí, porque arranca en el 2010 con la inclusión en la lista de patrimonio, en la lista indicativa por parte de Uruguay de varias cosas, entre ellas la obra de mi padre, que fue al principio en forma general. Después, en la medida que íbamos avanzando en el proceso de elaboración del expediente, llegamos al final a la conclusión de que para tener éxito podíamos presentar solo la Iglesia Atlántida, que era la única en la que habíamos logrado reunir todas las condiciones que se exigían en un expediente que es una cosa pesada, densa, que lleva mucho trabajo. Claro, pero ahí están las maravillas del mundo, o sea... Sí, claro. Por eso a veces hay que dimensionar lo que significa. Sí, tú decías orgullo para la familia, sin duda, pero orgullo para todos los orientales, como les gustaba decir a mi abuelo, siempre decía los orientales, no los uruguayos, porque todo salió de aquí, independientemente que mi padre siempre decía que las obras son en definitiva de toda la humanidad, ¿no? Porque no podemos liberarnos de todo el bagaje que tenemos de nuestros ancestros, de todo lo que la humanidad ha hecho hasta hoy, pero este hecho es muy importante porque hay que ver que como obra de autor, Patrimonio de la Humanidad en el mundo existían dos, Gaudí y Le Corbusier. Y el tercero es mi padre, o sea, si será un orgullo para el Uruguay y para América, porque de América es el único. Sin duda. Para América Latina, en primer lugar. Sí, claro. Yo estuve trabajando el año pasado sobre algunas conferencias y entrevistas que dio el ingeniero Dieste, y yo le pido a los televidentes que cuando pasen por Atlántida vayan y observen cómo está, porque además no son grandes dimensiones, pero el simbolismo que tiene cada ventanita, el lugar del altar, un banco, es impresionante. Lo pueden encontrar en internet, estas conferencias, donde él explica exactamente, hasta de su propia fe, cómo plasmó allí en este local. Es increíble, además. Es majestuoso. Estas imágenes en particular son una maqueta, no son la realidad. Claro. Pero esto se pierde bastante. Pero es majestuoso aún con las pequeñas dimensiones, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Hay una es la modestia de la dimensión, pero la importancia de la escala en relación al ser humano, al universo. Exacto. Por eso mi padre le daba mucha importancia a tener... Me acuerdo de estar dibujando alguna cosa que él me indicaba, porque él no era muy buen dibujante, sobre todo en croquisar o en perspectivar, ¿no? Y entonces, tener cuidado que esté en escala, Esteban. O sea, esa cosa que es del universo, en definitiva, ¿no? El saber que somos parte de un universo que tiene unas determinadas proporciones y escalas, y tratar de reflejar eso en el espacio con el uso de la luz. Entonces, es una iglesia pequeña, modesta, pero tiene grandeza en la escala, en las proporciones y en la intención de crear un espacio lo más apto posible a quienes lo van a usar, ¿no? A los fieles como yo, como decía mi padre, porque también hay un convencimiento profundo religioso. Exacto. Independientemente de eso, he tenido muchas veces testimonios de gente que no siendo religiosa entra a ese espacio y tiene algo
de sobrecogedor, ¿no? Sí. De que invita a reflexión, trasciende, ¿no? Pasa cuando visitamos como turistas Sí. catedrales. Sí, yo lugares. esta la asimilo, si tuviera que poner un antecedente, a lo que son las pequeñas iglesias románicas, que son muy austeras, que están hechas con un solo material, la piedra, en este caso un solo material, el ladrillo, y tienen esa escala de ambiente muy humano sin ser grandioso. Mi padre decía, y concuerda con él porque tuve oportunidad de visitarlo, que San Pedro no le emocionaba. Es grande, pero no tiene escala. Es interesante para Y pensarlo. yo tuve la misma sensación, no sabía, es un espacio en el que uno no sabe cómo acomodarse, ¿no? En cambio, uno escala entra a la humana iglesia es de fundamental. Atlántida o algunas catedrales góticas y hay como una serenidad, Exacto. una cosa que tiene otra calidad. Esteban, tú mencionabas a Gaudí, que es sello de identidad de una ciudad o de un país. Papá lo admiraba mucho. Y uno tiene claro cuando ve una obra de Gaudí, duda. y también tiene claro cuando ve una obra de Eladio Dieste. El manejo del ladrillo, de la forma en que él lo manejó, esas curvas, esa forma, es ese sello de distinción y de identidad, de eso quería decir, de identidad. ¿Qué pasa con esa forma de construcción? ¿Cómo se prolongó en el tiempo? ¿Cómo trascendió al propio Dieste? Bueno, eso surge en un determinado momento y se dan circunstancias para que eso surja, ¿no? Salido él de la facultad y siendo muy joven, tuvo oportunidad de hacer el cálculo estructural de la casa Berlingeri que hizo el arquitecto Bonet, que andaba exiliado por aquí por la Guerra Civil Española, ¿no? Ahí en Portezuelo. Y Bonet quería hacer una bóveda de hormigón y mi padre le sugiere hacerla de ladrillo, intuyendo que con el ladrillo parte del material ya está fraguado y que eso podía ser una ventaja, que el O sea ladrillo... que ahí está el comienzo de todo. Exacto, esa fue ¿Qué la año es eso? fue la primera, en Más el o menos. 47. Es impresionante, ¿eh? Sí, el año que yo nací. Y bueno, él intuye ahí una serie de cosas que pueden ser ventajosas del uso del ladrillo. Y le aplica la técnica de física y de ingeniería, de estática, que él dominaba por haber hecho la Facultad de Ingeniería, que en aquel momento en Uruguay tenía una preparación muy buena, sobre todo en lo básico de las ciencias básicas, ¿no? Y bueno, eso después... Ladrillo hay en cualquier lugar del país, había buena fábrica de ladrillos, el Uruguay tiene áridos muy buenos, arena, Claro. tiene también buena piedra caliza, la fabricación de Portland fue temprana en el Uruguay y de muy buena calidad, y lo único que había que importar es el acero que no había aquí. Pero ¿qué pasa? Ese tipo de estructura que mi padre diseñó justamente por tener esa forma de cáscara, similar a lo que es un huevo, que tiene un espesor muy finito y es muy resistente, y no a piezas planas, ¿no? Pilares, no, ir a formas que resisten, eso permitió minimizar la cantidad de acero. Entonces los demás materiales eran económicos. También el uso del ladrillo es milenario. Cualquier albañil sabía colocar ladrillo, sabía levantar una pared. Claro. De repente una pared plana y no una pared curva, pero justamente ahí está el curvar para resistir, para dar por la Claro. forma. Mi padre decía una frase que cada tanto la recuerdo, que decía resistir por la forma y no por la torpe acumulación de material. Está bueno eso. Pero además, ¿cómo se sigue manteniendo? Y cómo, Sí. fíjate vos, esto arrancó en los 50 y se Exacto. mantiene hoy con una modernidad Eso que es. uno dice que estos edificios son muy modernos, Sí, y también sí. los otros que tienen el sello de Dieste Sin duda. siguen siendo Sí, muy sin duda. modernos. Y eso para mí es parte del encanto. Sí, sí, claro, porque yo digo que puede encuadrarse sin duda esa obra en la arquitectura moderna, Tal sin cual. duda, ¿no? En el movimiento renovador de principio del siglo XX, sin duda, y en forma destacada. Pero no puede encuadrarse en los movimientos que se definían en aquel momento, ¿no? El racionalismo o
su otra parte, que era la arquitectura orgánica, ¿no? Por ejemplo, el racionalismo, Le Corbusier, Gropius, la arquitectura orgánica a Aalto, Frei Lloyd, ¿no? No encaja en ninguno de los dos, es una cosa totalmente original, y yo creo que ahí está el dominio de la ingeniería y de la técnica, pero subordinada o no desligada del hecho arquitectónico y de lo constructivo. Mi padre decía que él no podía proyectar sin saber cómo iba a construir. O sea, no puedo concebir una estructura sin pensar antes cómo se va a deformar. Entendiendo cómo se deforma, puedo después reducirla a cálculo y hacer los números. Esteban, ustedes continuaron, digamos, con el estudio de ustedes, con lo que es el trabajo con ladrillos. ¿Hay hoy hay continuadores, más allá de la familia, de los arquitectos de la familia, continuadores de la obra? De algún modo sí, no en la escala en que se llegaron a hacer muchas obras en otro tiempo, pero sí hay obras bastante recientes, ¿no? Como el centro ahí en la curva de Maroñas, uno de los centros Sacude que hizo la Intendencia, se hizo con ese tipo de estructura, con una bóveda de las que llamaba autoportante mi padre, un anfiteatro en Las Piedras, bueno, el propio Teatro de Verano, que se sustituyó la cúpula. Cierto. La cúpula que era de estructura de viguitas de acero y chapa, liviana, que estaba en mal estado, y bueno, ahí se respetó exactamente la misma forma que tenía antes, por razones acústicas. Pero se hizo con ese tipo de estructuras. Si se hubiera hecho de hormigón armado hubiera sido más caro de hacer, hubiera que haber esperado mucho tiempo para desmoldar, en fin. Es decir que también podemos decir que Dieste hizo escuela en ese sentido con la forma de trabajo. Sí, incluso él decía que él había optado por ese camino y usando ladrillos, pero no necesariamente tenía que ser el ladrillo, puede ser con otros materiales. Fundamentalmente lo que dijo es que él intentaba hacer lo que le entusiasmaba de algún modo, y es obvio en la oportunidad de la Iglesia Atlántida que al ser católico, convencido, tuvo la oportunidad de hacer esa iglesia incluso desde el punto de vista litúrgico y demás. Pero bueno, él decía que otros materiales podrían tener caminos similares, que él lo que quiso hacer es encarar un camino y aplicar la técnica, y bueno, y que eso produjo esas obras, pero puede haber otros caminos. Yo, por ejemplo, una cosa que pienso hoy en día con las posibilidades que tiene la madera, con lo que el Uruguay tiene plantado, con las fábricas que eventualmente se van a hacer. En Tacuarembó aparentemente se va a empezar a fabricar paneles que permiten hacer muros y permiten hacer entrepisos, permiten hacer edificios, ¿no? Con esas piezas tan grandes, que son más livianas, aún pienso yo, ¿no? Más livianas aún que el ladrillo, se podrían hacer estructuras fantásticas, de luces más grandes. Y saliendo, como decía mi padre, de lo plano, ¿no? Cuando él empezó a incursionar en estas estructuras, lo que habitualmente se hacía en ingeniería eran estructuras planas, o sea, pilares, vigas, siempre losas, siempre en plano, no formadas. La obra esta que se hizo con madera uruguaya ahora del Museo de Achugarria, y esa tiene una estructura de madera, pero en cierto modo todavía no sale de lo plano, porque son como arcos o como costillas, ¿no? De manera que son muy bellas de forma, ¿no? Es bien interesante. Pero sobre esas costillas que están tanto se pone, es una capa de madera, ¿no? Uno se imagina eso en la cabeza de mi padre, hubiera sido una forma en la que eventualmente no distinguiríamos las costillas de la cubierta. Sería nada más una suerte de ola. Una sola cosa. Claro. Me acuerdo que una vez, hablando de eso, una vez me dijo que los clásicos techos de los ranchos, que son a dos aguas y tienen en general un alero, son similares en forma a lo que él usó como estructura en la iglesia de Durazno, que es un plegado con dos losas horizontales y que trabaja a lo largo, ¿no? Entonces apoyar una punta y en otra. Entonces ese plegado le da rigidez a la forma y permite que trabaje como una viga en esa distancia que son 32 metros, ¿no? Entonces él me decía,
los galpones en campaña están hechos con cerchas y la chapa arriba. Dice, pero si en vez de las cerchas hiciéramos una lámina de madera entera, podría resistir por su propia forma sin necesidad de tener esas cerchas cada tanto. Hay un tema que obviamente no nos va a dar tiempo para tratar, pero cómo hay arquitecturas propias de su tiempo. El otro día le explicaba a un turista, un extranjero, le explicaba cómo el cemento armado en los 80, la Plaza de la Bandera, la Plaza del Ejército, bueno, el edificio Libertad, un cemento armado, rígido, gris, duro. Sin embargo, en la misma época, tu padre estaba haciendo estas cosas que le daban a la ciudad y al país un respiro, ¿no? Curvas, porque era una cosa muy cuadrada. Otra forma, otro color, otra textura. ¿No? Es interesante porque hay arquitecturas que si bien marcan su tiempo, pero en definitiva también hay que mirar otras cosas que se iban haciendo. Y también, esto se hizo en 30 años, digamos, toda la obra de tu padre, más o menos. El grueso de la obra es entre los 50 y los 70, donde se hicieron más cantidad. También hay otro periodo, yo empecé a trabajar con él en el 75, trabajé hasta el 95, y en ese periodo se hicieron también unas cuantas obras. Es bueno y es bueno el reconocimiento y voy a decir una frase muy repetida, pero que me parece que no por repetida deja de ser verdad. Que Uruguay, con la dimensión que tenemos, tenga 3 patrimonios mundiales, es muy importante. Es muy importante. Colonia del Sacramento, el frigorífico Fray Ventos y la obra de Dieste a partir de la Iglesia Cristo Obrero es muy importante. Importante y en proporción a otros países creo que es mucho. Y la responsabilidad que eso supone también de cuidado, atenti. Mucha. Porque me consta que, bueno, lo que pasa es que aquí esto es bastante más fácil porque es una sola estructura y hay muchas instituciones. También Fray Ventos, Bien Colonia, tiene que ser cuidados porque esos son los compromisos que el país asume a la declaratoria. Esteban, felicitaciones por este año, Bueno. Y gracias por todo lo que hacen. No, gracias a ustedes, creo que daría para mucho más. Sin duda que sí. Y la seguimos en cualquier momento. Cada obra da para hablar. Por supuesto.